cantar a nuestro Señor, a nuestro Dios, al único y sabio Dios. Me gustaría compartir la dicha de vivir, hablando a todos de su amor. A su lado siempre iré, con él caminaré, siguiendo siempre a mi Señor, y así yo viviré en el valle de la vida. Y dame su perdón, dame tu corazón, que te dará alegría en el valle de la vida. Y dame su perdón, dame tu corazón, que te dará alegría. Me gustaría compartir la dicha de vivir, hablando a todos de su amor, y así ser feliz. A su lado siempre iré, con él caminaré, siguiendo siempre a mi Señor, y así yo viviré en el valle de la vida. Y dame su perdón, dame tu corazón, que te dará alegría en el valle de la vida. Y dame su perdón, dame tu corazón, que te dará alegría. Algo que tal vez no se ha entendido bien, hermanos, es qué es seguir al Señor. En la mañana les envié una pequeña reflexión acerca de eso, y seguimos al Señor no por las cosas que haga en nuestras vidas, y también lo mencionábamos el día viernes. Seguimos a Jesús, a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Dios, pues precisamente porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. A veces he escuchado que, principalmente de los jóvenes, hablando de los jóvenes, escucho, es que ya le aceptó como su Salvador, y ya más adelante le va a aceptar como su Señor. No, no es así. Le aceptó al Señor como su Salvador, y no lo sigue a Él pero ya es salvo. Cuando uno lo acepta como su Salvador, también lo acepta como su Señor. Y si no lo acepta como su Señor, entonces no le ha aceptado en verdad. Hermanos, Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Señor, y un día toda rodilla se doblará delante de Él. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Dispuesta que esté valiente, levántate y te diga a todas las naciones que Cristo es la vida y será quien a la tierra de su gloria se cubrirá.
presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor Jesús. Vamos a terminar este tiempo de cantos. Puestos de pie, por favor, reconociendo que no hay ningún otro lugar que estar a los pies de nuestro Señor.
Gracia que nos permite estar aquí levantando estos cantos que honran tu nombre, que glorifican tu nombre y corazones que te agradecen, que te alaban. Bendito Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a pedir a nuestro hermano Jorge que trae la palabra. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que estamos en Mateo, capítulo 28. Y pues damos gracias a Dios que nos permite ya estar en este último capítulo del Evangelio de Mateo, que es el 28, y pues esperamos en Dios que también nos permita terminarlo como los otros 27 anteriores, ya 27 capítulos anteriores. Y como bien sabemos, hay 4 evangelios, es la misma historia, diferente autor, misma historia, diferentes destinatarios, diferente enfoque, pero ambos se complementan entre sí y nos dan entonces como resultado la escena completa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, aquí en la tierra.
4 evangelios que se complementan entre sí. Seguramente recordarán, la semana pasada nos dijeron el evangelio, cada uno de los evangelios a quién estaba dirigido, y el de Mateo está dirigido a los judíos. Entonces estamos en este evangelio, y desde el capítulo 21 de Mateo, vimos la entrada triunfal en Jerusalén, y se comienza a narrar la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Todo lo que vimos desde el capítulo 21 es una narración continua que nos viene diciendo la última semana hasta el capítulo 21, que ya comenzamos la semana pasada, y nos viene explicando todo lo que sucedió en la vida de Cristo aquí en la tierra esa última semana, lo que comúnmente conocemos como el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Entonces es lo que nos viene narrando, pero es necesario que nos preguntemos lo siguiente y reflexionemos un poco en esto. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera nacido en forma humana? Ahora, ¿qué pasaría si Jesús no hubiera aceptado la voluntad del Padre? ¿Qué pasaría si Jesús en su forma humana no hubiera muerto? ¿Se han preguntado esto alguna vez? ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese sido sepultado? ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría si Jesús entonces no hubiese resucitado y se hubiera quedado ahí en la tumba? ¿Alguna vez nos hemos preguntado esto? Y la respuesta lógica que seguro estoy que todos tenemos en la mente es que no seríamos salvos de la ira de Dios si estas cosas no hubieran sucedido. Pero hay una pregunta más todavía. ¿Qué pasa si aún mirando el poder de Dios, aún mirando todo lo que sucede y todo lo que hace en nuestras vidas, no creemos en Él? Ya vimos, las escrituras testifican que todo lo que hemos estudiado desde el capítulo 21 hasta el momento han sido realidades. Pero ¿qué pasaría si no creemos en Él? Si no creemos en esto, ¿qué sucedería? ¿Qué le sucede a las personas que niegan a Cristo? ¿Qué le sucede a las personas que niegan a Cristo a pesar de la evidencia de su deidad? ¿Qué le sucede a estas personas? ¿Cómo se les considera o cómo se les llama a las personas que no creen en Cristo? Incrédulos. Así nos hacemos referencia a este tipo de personas. Ahora, ¿qué le sucede a los incrédulos? Es decir, a aquellas personas que no creen en Jesús. ¿Qué le sucede? Dice la palabra de Dios en Juan 3:18 que el que no cree ya ha sido condenado. Simplemente por no creer ya ha sido condenado. Y lo dice claramente el versículo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer ya ha sido condenado. No, pero es que es bien santo, es bien buena gente, es buena persona. Por no creer ya ha sido condenado. Eso le pasa a los incrédulos. Eso es lo que está sucediendo con los incrédulos. La parte central de la culminación del Evangelio de Mateo, como lo vimos la semana pasada, es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el hecho central de la historia redentora de Dios, y sin resurrección no hay salvación para los pecadores. La resurrección de Cristo debe de ser la piedra angular de la fe cristiana. Si no creemos en la resurrección, no creemos absolutamente nada. Si no hubiera resurrección de Cristo, todo lo que predicamos y hemos dicho desde el capítulo 1 de Mateo hasta el momento no sirve de nada. Y todo lo que tuvimos aquí fue pérdida de tiempo. Esto debe de ser la base de nuestra fe. Es una realidad, es algo que sucedió.
y debemos de entenderlo así. Esta es nuestra base en lo que sustentamos nuestra vida espiritual. Esta es nuestra situación en la que estamos viviendo, porque Dios, por medio de la resurrección, nos da la vida eterna. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y todo lo que predicamos y todo lo que decimos debe de estar centrado o debe de estar basado en esta realidad. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Para la gente del mundo que vive sin Cristo, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la muerte física de esa persona es el final de todo y ahí se acabó. Ya se murió y ya se acabó. Se acaba todo, no hay más. Pero para los creyentes, para el verdadero creyente, los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, las dos cosas juntas ya nos las explicaron hace rato, los que pertenecen realmente a Dios, los que realmente son hijos de Dios, la muerte nunca será un final, sino que será un comienzo. Será esa puerta abierta que nos va a llevar a la vida eterna con Dios, estar en la presencia de Dios. En el momento que aceptas a Cristo, comienzas a vivir tu vida eterna, pero parte de esa vida eterna la estás viviendo aquí en la tierra. Pero cuando te mueras, tu vida eterna la vivirás con Cristo. Eso es algo que tenemos que valorar, que tenemos que analizar. En esto radica lo diferente de ser creyente o no ser creyente. Esto es lo que te hace ser diferente, no hay más. ¿Dónde estarás? En tu vida eterna. Y es algo que está dentro de la voluntad de Dios. Esa muerte física de cada una de las personas está en la voluntad de Dios. Y creo que cada uno de los creyentes deberíamos de anhelar esa muerte física. Incluso deberíamos orar al Padre porque nos dé ese tiempo y ese momento, porque queremos estar con el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros nos da miedo la muerte? ¿Y cuántos de nosotros decimos, ¿y por qué me he de morir? Si estoy bien sano y estoy muy bien. ¿Nomás porque tú dices no voy a morir? Cuando le compartes a alguien que está en el lecho de muerte, te dice, ¿y nomás porque tú dices no voy a morir? Es algo que debemos de anhelar como creyentes. Incluso debemos de orar a Dios para que haga su voluntad en cada uno de nosotros, porque anhelamos estar en la presencia del Señor. Todo lo que está aquí es vanidad de vanidades. Y es lo que debemos de buscar. Pero nos cuesta trabajo. Es difícil entenderlo y asimilarlo en nuestras propias vidas. Y como seguramente estaremos pensando, ¿y cómo le voy a pedir a Dios que me muera yo? ¿Por qué le voy a pedir que me muera yo? Hasta que entendemos que es la puerta, que es el comienzo de esa presencia con el Señor. Lamentablemente hay personas que no creen en esto, no creen en Cristo, en la resurrección y todo lo que ya hemos estudiado, a pesar de tener la evidencia frente a ellos. Jesús le dijo a Pilato, estás parado frente a la verdad y así crees en la verdad. La verdad aquí está enfrente de ti. Hay quienes no creen en Cristo a pesar de ver su poder. Aún así no creen en Cristo. Hay quienes niegan la verdad de Cristo teniéndolo ahí enfrente de ellos. Estando frente a Cristo, aún así niegan a Cristo y no creen. Veamos Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Lo voy a leer y después le pido de favor a nuestro hermano Jorge Álvarez que hace una oración, por favor. Dice así, Mateo 28, del 11 al 15. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo,
Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si eso lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Adelante, hermano. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra que se nos va a compartir, Señor. Y dije, Padre bendito, nuestro hermano que nos va a compartir tu palabra, Señor. Instrúyelo, Señor. Guíale, Padre bendito. Dale palabras, Señor, palabras de vida, Señor. Y que, Padre bendito, pues nosotros como receptores de tu palabra, Señor, estemos atentos, Señor, con un corazón agradecido, Señor, con una mente despierta, Señor, y así poder, Padre bendito, pues conocerte cada día más y más y enamorarnos más de ti, Padre bendito. Te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor, para que a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y tal como lo vimos en este pasaje que acabamos de leer, está la incredulidad en su máximo potencial. La incredulidad en su máximo potencial va en contra de lo que humanamente, todos, consciente o inconscientemente, buscamos. ¿Qué es lo que buscamos todos consciente e inconscientemente? La satisfacción de nuestra propia vida. Es lo que siempre vamos a buscar. Vamos a buscar nuestra propia felicidad, comodidad, estabilidad. Y si se dan cuenta, siempre estamos persiguiendo eso. Pero no lo vamos a lograr mientras estemos en esta tierra, a pesar de que sea nuestra meta y lo estemos buscando. Y como no lo logramos, de inmediato comenzamos a pensar en la inmortalidad de nosotros, para ir hacia una vida que trascienda más allá de esto y podamos lograrlo. Es lo que nuestra mente viene de manera inconsciente. Y para lograr esto, que nuestra vida trascienda más allá de la muerte, para lograrlo, necesitamos de la resurrección. Eso es claro. La resurrección es la única esperanza que tenemos para obtener la vida eterna. Es lo que necesitamos. Y si Cristo no resucitó, entonces nadie resucita. Él es el primero, primicias de los que durmieron, dice la palabra de Dios. Y a pesar de todo esto, al igual que los guardias de este pasaje que acabamos de leer, hay quienes niegan la verdad de la resurrección. Siempre va a haber quien esté negando esta verdad. A lo largo de toda la historia siempre han surgido teorías o ideas con la intención de negar la resurrección. Siempre han existido con esta intención de negar de que Cristo resucitó, lo cual va en contra de la humanidad misma en primer lugar, porque la humanidad misma siempre busca su propia satisfacción, siempre lo va a buscar, siempre va a buscar felicidad, siempre va a buscar la mejoría en su propia vida, incluso va a buscar esa inmortalidad, siempre lo va a hacer así. Y pudiéramos echar un vistazo a la historia y siempre va a haber quien esté buscando la inmortalidad. Y hablan de muchos que supuestamente han sido inmortales y le buscan de una y de otra manera. Pero la inmortalidad únicamente se logra en Jesús, en nadie más, únicamente en Cristo Jesús. Y vamos a ver algunas de estas ideas o teorías que mucha gente ha hecho y ha dicho con la intención de negar la resurrección. Está la teoría del desmayo, que fue hasta el año de 1600, o sea, 1600 años después de que Cristo murió y resucitó. Dice que Cristo no murió. Esta teoría es una teoría, claro, no es una verdad. Que Él entró a un profundo estado de coma por el severo dolor y el trauma de la crucifixión. O sea, quedó en coma pero no murió. Creo que todos entendemos que es este estado de coma.
Eso es lo que dice, pero que con el aroma estimulante de estas especies de la sepultura que lo prepararon el cuerpo, etc., dicen que revivió de ese estado de coma, pero que no murió, y por lo tanto, si no murió, pues dicen no resucitó. Pero es una vil mentira. No es aceptable, ya que los mismos soldados romanos que estaban vigilando ahí la tumba, que estaban ahí en resguardo, vigilaban a Jesús desde la cruz. Recuerden que desde la cruz siempre lo estuvieron vigilando, y ellos fueron los primeros en reportar su muerte. Por eso ya no quebraron sus pies, sus huesos, porque el quebrarle los huesos era para asegurar la muerte, pero ya estaba muerto y dijeron, ya murió, no hay necesidad de quebrarle los huesos. De esta manera se cumplió una profecía. Entonces ellos mismos ya habían dicho murió, y hubo muchos más testigos. Seguramente recuerdan de José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres que estuvieron ahí preparando el cuerpo del Señor. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Si ahorita en la actualidad, ¿cuánto tiempo se tardan en preparar un cuerpo que ya falleció? Y eso que hay mucha tecnología y hay muchas cosas, ¿cuánto tiempo tardan? Ahora imagínense en aquel tiempo cuánto tardaban en preparar un cuerpo, los vendajes y todo lo que le pusieron. Mínimo 1 hora. Y si Cristo estaba ahí medio vivo, como dicen, pues algo hubiera notado, ¿no? Pero no fue así. Estuvieron estimulando el cuerpo, lo estuvieron moviendo y totalmente muerto. Ahora, para que esto sea cierto, de que Jesús tenía que sobrevivir a esos azotes, que ya nos explicaron cómo fueron y lo que tenían en las puntas y lo que le pasaba al cuerpo, y que incluso los órganos salían, los órganos del cuerpo, imagínense todo lo que pasaba, la pérdida de sangre por la flagelación, las heridas de las espinas de la corona, los clavos, la lanza y todo lo que le pusieron, los lienzos, aproximadamente 40 horas sin comer y beber. Todo esto tenía que haber soportado, sin comer, sin beber, y con esos dolores. Humanamente creo que sería difícil soportarlo. Entonces murió. Y esa teoría del desmayo es una mentira que inventaron únicamente para contradecir la resurrección. Estaba totalmente débil para soportar todo esto, entonces era muy difícil. Y además se confirma porque por 40 días después de la resurrección estuvo apareciéndose en diferentes lugares, estuvo comiendo, estuvo haciendo muchas cosas. Entonces es una teoría, no puede ser aceptada porque está muy difícil. Creo que cualquier persona con una visión clara, sin que sea creyente, lo entendería muy bien, que no soportaría esto. Lo entendería muy bien sin ser creyente. Hay otra que dicen, o que se titula la teoría de la no sepultura. Dicen que Jesús nunca fue puesto en la tumba, y por lo tanto no estaba o no habría estado en ella el domingo por la mañana de la resurrección, porque no estuvo en la tumba. Según esta teoría, el cuerpo fue lanzado a una fosa común que había para criminales en aquel entonces, donde echaban a todos los criminales, y ahí estuvo. Si es así, la pregunta es, ¿por qué sellaron la tumba con una piedra? Y todavía pusieron una guardia a que cuidaran la tumba. No había necesidad, estaba en la fosa, ¿no? Otra mentira. Otros dicen que hubo una gran alucinación, que todos los que afirmaron haber visto a Jesús resucitado simplemente experimentaron una alucinación y nada más. Pero los evangelios, los 4 evangelios dejan en claro que la mayoría de los seguidores de Jesús, incluyendo más a los apóstoles, no creían en la resurrección. Incluso Tomás, el incrédulo, que dijo, hasta que meta mis manos ahí en los hoyos de los clavos, hasta que la meta ahí, creeré, ¿no? Entonces, ni ellos creyeron, ellos no creían en la resurrección ni antes ni después. Entonces, ¿cuál alucinación había? ¿Cuál sería si no creyeron? Además, por 1 Corintios capítulo 15 dice que se le apareció a más de 500 personas
La pregunta es, ¿más de 500 personas podían alucinar exactamente de la misma forma? Es algo totalmente erróneo. Otra mentira contra la resurrección de Jesús. Otros hablan hasta de telepatía, que no hubo una resurrección física, sino que Dios envió mensajes telepáticos divinos a los cristianos que les hicieron creer que Jesús estaba vivo. Mensajes telepáticos. Entonces aquí el asunto es que esos mensajes creo que fueron muy lentos, porque Jesús no fue reconocido cuando se le apareció por primera vez. Si recuerdan, no fue reconocido cuando apareció por primera vez. Mateo no nos da mucho detalle de las apariciones, pero si vemos los otros evangelios encontramos los detalles de las apariciones y no fue reconocido por primera vez. Entonces creo que estos mensajes telepáticos tampoco funcionaron. Hay otra más, la teoría del espiritismo, y aquí sugiere que un poderoso espiritista, brujo como le quieran llamar, conjuró la imagen de Jesús por medio del poder oculto, y por lo tanto los seguidores se les hizo creer que vieron a Jesús. La pregunta es entonces cómo lo tomaron de los pies, cómo metieron una mano en el costado y cómo comieron con él, si era una simple imagen. Otra cuestión que contradice muy fácilmente esta situación de nuestro Señor Jesucristo, pero son mentiras. Otros dicen que hablan de una identidad equivocada, es decir, alguien se hizo pasar por Jesús y pudo engañar a los más íntimos amigos de Jesús, que eran sus apóstoles, y que les hizo ver que Jesús había vuelto a vivir, que estaba otra vez ahí con ellos. Pero es algo totalmente increíble, ya que esta persona, el impostor que se quería hacer pasar por Jesús, tenía que haber sido flagelado. Ya nos explicaron cómo fueron las flagelaciones. Tenía que haber sido herido, igual que Jesús, tenía que haber soportado todo esto y seguramente hubiera muerto. ¿Cómo los iba a poder engañar? Tenía que imitar incluso la voz de Jesús, los gestos de Jesús, todos sus rasgos de Jesús para poder engañarlos. Otra mentira en contra de la resurrección de Jesús. Y todas estas teorías, su nombre lo dice, son solo teorías, mentiras. No se han podido demostrar y nunca se van a demostrar. Si la resurrección fue falsificada, como ellos dicen, de una u otra forma, se tendrían que dar cuenta, ¿no? El engaño se habría desenmascarado con gran facilidad y rapidez, haciendo aparecer el cadáver de Jesús. Y nada más. Asunto arreglado y solucionado. Pero nadie se atrevió a decir, aquí tengo el cadáver, aquí está. Entonces eran mentiras. No había ningún cadáver. Y por lo tanto surge otra idea más fuerte, conocida como la teoría del robo. Sostiene que alguien se las arregló para robar el cuerpo de Jesús y esconderlo. ¿Dónde? No sé, pero lo escondió. Y es la única que intenta explicar ese cuerpo desaparecido de Jesús. Los únicos que pudieron tener el motivo para robar el cuerpo de Jesús eran sus propios discípulos, pero tampoco creían en la resurrección. Tal vez ellos querían tratar de hacer cumplir la predicción de Jesús de que resucitaría al tercer día, pero no lo creían. ¿Qué necesidad tenían de robarlo? Y como lo leímos en el pasaje, la mentira era decir que ellos lo habían robado. De los 4 evangelios, Mateo es el único que hace esta narración que tenemos en los versículos del 11 al 15. Si revisamos los otros 3 evangelios, no encontramos esta narración. Él es el único que habla de este episodio y en el cual estamos viendo esa incredulidad a su máximo potencial. Una fuerte incredulidad. Pero esto nos sirve como una apologética muy rica, muy convincente de la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto nos sirve para esto.
para poder compartir y predicar el Evangelio. Vamos a ver cómo sucedió esto. Dice el versículo 11, mientras ellas iban, ellas eran las mujeres de las cuales se habló en los versículos 5, 7, 8, 9 y 10 del capítulo 28. La semana pasada nos hablaron de estas mujeres. Obedientemente iban de camino para dar a los discípulos el mensaje del Señor para que se uniesen con Él en Galilea. Eso era lo que se les había encomendado a las mujeres. Pero simultáneamente, por eso dice, mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Simultáneamente, ellas iban a un lado y los guardias iban a otro lado. Al mismo tiempo, cada quien iba a lo suyo. Y si se dan cuenta, estamos teniendo ahora dos ideas, dos lugares totalmente diferentes. Diferentes personas, eran mujeres y eran los de la guardia. Diferentes destinatarios, unos iban a los apóstoles y otros iban a los principales sacerdotes. Ambas tenían diferente énfasis, pero era la misma información. Iban a decir lo que había acontecido, pero con diferente énfasis. Ambos grupos de personas estaban perplejos con lo que estaba sucediendo, unos para bien y otros para mal. Unos, más bien dicho, unas para creer y divulgar la verdad acerca de la resurrección, y los otros para no creer y ser usados en acallar una verdad tan grande y sostener una mentira. Era la misma información, pero diferentes énfasis, diferentes personas, diferentes destinatarios. Iban a lo mismo con la misma información. Ahora es importante resaltar que de la guardia únicamente fueron algunos. Ya nos habían dicho cuántos soldados componían una guardia, ¿no? ¿Cuántos eran? Entonces nada más fueron algunos, eran algunos que iban como representantes para evitar llamar la atención y que la noticia no le llegara a Pilato. La noticia no le podía llegar a Pilato. Los soldados le tenían miedo a Pilato. No le podía llegar la noticia, entonces fueron algunos cuantos. No dice número, se sugiere que fueron aproximadamente una docena de soldados a dar la noticia. ¿Por qué? Si le llegaba a Pilato esta información, por dejar su servicio y no cumplir su tarea de evitar que robaran el cuerpo de Jesús, los iba a arrestar de inmediato a Pilato, a toda la guardia. Incluso podían ser ejecutados por no cumplir su servicio. Y creo que los militares entienden muy bien esto de las ordenanzas de cumplir un servicio, ¿no? Entonces podían ser hasta ejecutados. Prudentemente acudieron a los principales sacerdotes y no a Pilato. Su jefe era Pilato, pero ellos fueron con los principales sacerdotes. Le tenían temor, le tenían miedo a Pilato, pero había algo que los justificaba. Temporalmente Pilato los había puesto al mando de los principales sacerdotes, pues les dijo: tomad una guardia, y los puso bajo el mando de los principales sacerdotes. Ahora, ¿qué informaron? ¿Qué informaron estos de la guardia? Dice el versículo: todas las cosas que habían acontecido. Informaron todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué quiere decir? Ellos no ocultaron nada. Todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué aconteció? Un gran terremoto. Un ángel descendió, removió la piedra, se sentó sobre ella. Incluso que ellos temblaron y quedaron como muertos. Por eso dice que informaron todas las cosas que habían acontecido. Ellos no trataron de explicar lo que había sucedido, solamente informaron. Solamente dijeron lo acontecido. Posiblemente los principales sacerdotes se enteraron de la resurrección de Jesús mucho antes que los discípulos. Eran soldados, se trasladaban rápido. Y a ellos no les convenía que Pilato se enterara de que el cuerpo ya no estaba. Temían por sus propias vidas. Posiblemente ellos se enteraron antes, ¿no? Si todo esto vieron los soldados, toda la guardia vieron esto, ¿cuántos
¿Están componiendo una guardia? A ver si pusieron atención en los anteriores. ¿Sí recuerdan cuántos soldados componían una guardia? ¿No? Ya se los dijeron, ¿eh? ¿100 o 200? 600. 600 personas que vieron esto. 600 personas que estuvieron viendo todo. Lo lógico es que estas 600 personas creyeran en Jesús, y si creían en Jesús iban a ser salvos. Eso era lo lógico, pero no fue así. Algunos de los principales sacerdotes estuvieron cerca de la cruz, burlándose de Jesús, y le decían: descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y se estaban burlando de él, y lo cual no sucedió. Ahora estaban enterados de un milagro mucho más grande que bajarse de la cruz, porque ya lo habían matado y estaba muerto, y ya había resucitado, y tampoco creían en él. O sea que si se hubiera bajado de la cruz, tampoco iban a creer en él. Ahora resucitado, tampoco estaban creyendo. Por eso les digo, la incredulidad en su máximo potencial. Un corazón endurecido hacia Dios nunca se va a persuadir por ningún milagro, por muy grande que sea, por convincente que sea, tal como fue aquí, nunca se va a convencer, porque dice muy claro Lucas 16:31, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no escuchan las escrituras, si no leen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, y la verdad la tienen ahí ahorita en sus manos, en un libro que se llama Biblia. Si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer en nada. En ningún milagro ni nada va a hacer que crean en Jesús. Es algo difícil y complicado entender esto, que vieron y ni así creyeron. La noticia de los soldados produjo sobresalto, obviamente, temor, confusión en todos los dirigentes religiosos. Pero lo que no les produjo fue arrepentimiento. No les produjo fe, no les produjo nada de esto. Ellos no tenían excusa, estaban viendo y estaban palpando todo. Estaban informados en cuanto a la resurrección y no trataron de negarla. La única preocupación que tenían era ocultar esa noticia de sus compatriotas. Tenían que ocultar la noticia, que los judíos no se enteraran de esto. ¿Por qué? Porque ellos temían que muchos lo aceptaran como el Mesías. Entonces tenían que ocultar la verdad y que no se supiera. Eso tenían que hacer. Eso les preocupaba más, porque iban a perder su poder, iban a perder su riqueza, y ya no iban a hacer nada ellos. Y entonces dice el versículo 12 y 13: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Estando nosotros dormidos. Como podemos leer en estos dos versículos, el Sanedrín no rechazó el informe. No dijo: váyanse, no queremos este informe, retírense. No rechazó el informe para nada. No dijo nada en contra de esto. Ellos sabían que era una verdad lo que estaban diciendo. No podemos decir que hubo una completa incredulidad en los dirigentes judíos, pero tampoco es correcto decir que lo hayan creído. Entonces ahí está la duda, ¿no? Pero lo seguro es que querían evitar que el pueblo creyera de lo que estaba sucediendo. Querían evitar que el pueblo creyera lo que estaban informando ahorita ya los soldados. Si el pueblo se enteraba de esta situación,
ellos como dirigentes judíos iban a perder toda la confianza del pueblo. ¿Quién iba a creer en ellos? Por lo tanto, el Sanedrín aprueba 3 cosas o 3 puntos aquí con lo que les dice. ¿Qué hizo primero? Sobornar a los soldados. No se dice la cantidad exacta, pero dice que fue mucho dinero. Fue mucho dinero que les dio. No sé si les dio nada más para esas 12 o 10 personas que fueron o para los 600. Pero imagínense la cantidad que tuvieron que haber dado, ¿no?, para poder sobornarlos. Era la representación de la guardia, los que fueron. Entonces no sabemos si nada más para ellos o para todos, pero de que era una suma muy grande, lo era. Era una gran cantidad de dinero. ¿Por qué tenía que ser una gran suma? Ya que admitir que al estar en la guardia se durmieron, en lugar de estar atentos y vigilando, era la muerte para ellos. No les traía ningún honor. Ahora, si eran 600, normalmente lo que hacían era dividir en vigilias la noche, unos primero, después otros, y los otros dormían, ¿no? Entonces no podían decir que se quedaron dormidos. Tenía que ser una buena cantidad de dinero para que ellos aceptaran decir esta mentira. Entonces, estos miembros del Sanedrín no dudaron para nada en darles una gran cantidad de dinero. Los sobornaron. El otro punto era propagar una mentira acerca del cuerpo. Muchas veces hemos escuchado hablar de milagros y a veces nos vamos con la idea, y más en la tradición de nuestra cultura mexicana, nos vamos con la idea de que sí fue un milagro. Y es que allá en un comal apareció esto, y es que allá en el árbol cayó un rayo y apareció esto, etc. Pero hay una característica que tienen los milagros, y es la que nos va a ayudar a definir si eso es cierto o es mentira. La característica de los milagros es que siempre deben de ser en público. Es decir, el testigo no es una sola persona, tienen que ser varios. De 2 en adelante ya es plural y ya es en público. Porque si lo digo yo, pues es un chisme que me estoy inventando y ya, ¿no? Pero si están 100, 300, 400 o 600, alguien tiene que decir no es cierto eso, ¿no? Entonces la característica de los milagros es que deben de ser en público. Eso sí, siempre. Entonces, quienes vieron lo relatado de los versículos del 1 al 10, que la semana pasada se estudió, fueron los soldados, porque ya había una guardia que estaba ahí. Ellos sabían la verdad, pero también eran los candidatos obvios para propagar todo lo contrario, y por lo tanto fueron sobornados. Fueron sobornados para afirmar que los discípulos vinieron de noche y lo ocultaron estando nosotros dormidos. Dice el versículo 13. Todos sabían que eso no era cierto y tuvieron que inventar esta historia falsa y absurda, porque sabían que no era cierto. La incredulidad estaba en su máximo potencial. Habían visto grandes milagros, pero ellos seguían en eso. Palparon el milagro, lo vieron. Es más, no solamente vieron el poder de Dios, sino que lo sintieron, porque dice que temblaron. Entonces lo sintieron, pero aún así no creyeron. Prefirieron ser sobornados y decir una gran mentira en contra del Evangelio. No quisieron testificar para bien. Ahora, el asunto era proteger a los soldados de las posibles represalias por parte de Pilato. Y lo vemos en el versículo 14. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Vean, les preocupaba ser salvos más de un hombre que de la ira de Dios. Y los pondremos a salvo. ¿Por qué? Los soldados sabían que Pilato, al enterarse de esto y que ellos habían dormido y etcétera, los iba a hacer ejecutar. Porque un soldado no podía hacer esto, dejar su servicio y dormirse.
Entonces, si se enteraba que el cuerpo de Jesús fue robado mientras ellos dormían, pues les iba mal como soldados. Y era una mentira dicha por ellos mismos, es decir, se estaban echando la soga al cuello ellos mismos. Sin embargo, los dirigentes judíos estaban seguros de poder persuadir a Pilato y ponerlos a salvo de Pilato. Eso era la intención. Ya lo habían hecho anteriormente. Si revisamos Mateo 27, versículos 23 y 24, ¿qué hizo Pilato? Mateo 27, un poquito atrás, versículo 23 y 24. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Vieron cómo lo persuadieron a Pilato? Con el poder que él tenía y dijo era inocente, él decía: aquí se acaba todo y asunto arreglado. Pero ahí está el poder de la persuasión. Y entonces ellos estaban seguros que iban a poder persuadir otra vez a Pilato, y por eso les dijeron: los pondremos a salvo. ¿Por qué? Sabían muy bien que Pilato no se arriesgaría a tener problemas con el César por la disposición de un cadáver judío. Romanos y judíos no se querían. A los romanos, ¿qué les interesaba? Un cuerpo ya muerto de un judío. Entonces ellos tenían el poder ya para persuadir a Pilato. Es algo fuerte lo que estamos viendo, que estaban ellos palpando los milagros y no creyeron. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Es doloroso admitir que habían estado durmiendo en su puesto. Ellos no podían dormirse, pero prefirieron tranquilamente el dinero que aceptar lo sucedido y creer en el Salvador del mundo. Despreciaron su salvación por algo económico. Prefieren dinero. Fueron recompensados, no serían castigados, así que hicieron como se les había instruido: ir a divulgar una mentira. Y dice el mismo versículo: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo escribió este evangelio que estamos leyendo ahorita aproximadamente 30 años después de lo sucedido, aproximadamente en el año 63, momento al que se está refiriendo el día de hoy, 30 años después aproximadamente. Los guardias de la tumba fueron los primeros en divulgar la mentira y comenzar a decir esa mentira, pero sin duda que también los miembros del Sanedrín comenzaron a difundirla entre ellos y a decirse entre ellos esta situación. Entonces la mentira se estaba divulgando en gran manera. Y ya saben que, como en la actualidad, igual que en aquellos tiempos, los chismes y las mentiras son para divulgarse. Y llegan más rápido que una verdad. Quién sabe por qué, pero los chismes y las mentiras se divulgan rápidamente. En aquel entonces también. Pero por la gracia soberana de Dios, este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy, en la actualidad. Dios ha permitido que tengamos su palabra escrita y que lo podamos leer en este momento, y por eso el dicho se ha divulgado hasta el día de hoy, incluso en diferentes idiomas, porque ahora encontramos Biblias en cualquier idioma. Y si no, te metes ahí al internet y la encuentras en el idioma que quieras, ¿no? A tu gusto. De tal manera que este dicho y todo el evangelio y todo lo que tenemos escrito se sigue divulgando por todo el mundo hasta el día de hoy. Imaginemos cómo ya se había divulgado este dicho los años posteriores a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 2, 3 años después. Era la noticia del momento, ¿no? Era lo que se estaba corriendo, era lo que todos
decían, era lo que todos mencionaban. Y como siempre ya saben, es que me dijo, pero me dijo que no te dijera. Pero no le vayas a decir. Y se va la cadenita. Y es que me dijo, pero te dijo que no le dijera. Y a esto le agregamos todavía que cada quien le va aumentando un poquito de lo suyo. Un poquito de lo suyo. Y que se durmieron, y que se quedaron, y que no es cierto, y que es una mentira. ¿Se imaginan todo el chisme que estaba corriendo en aquel entonces? Porque así es la situación. Entonces Mateo, quien escribió este evangelio dirigido a los judíos, no estaba escribiendo esto simplemente por contarnos una historia más acerca de la guardia o lo que estaba sucediendo con la guardia. Lo estaba haciendo con la única finalidad de buscar la conversión hacia Cristo de un círculo más amplio de entre los judíos. Para este momento ya había creído en la resurrección Mateo. 30 años después él ya lo había palpado, ya lo había creído y por eso lo estaba escribiendo. Y no nada más Mateo, todos los apóstoles. Veamos las epístolas que escribieron después. Ellos ya lo habían creído, ya lo habían palpado, ya lo habían vivido, ya habían pasado ese tiempo de Pentecostés donde recibieron poder del Espíritu Santo. Es decir, ahora los discípulos ya estaban investidos de poder. Y por eso escribieron esto y por eso lo hablaban y lo decían. Ellos estaban totalmente dispuestos a todo por causa de Jesús. En un inicio le negaron, huyeron todos y lo dejaron, dice la palabra de Dios, pero ahora estaban dispuestos a todo y ya no lo tenían ahí presente. Vemos cómo el poder de Dios va transformando la vida de las personas. Aquellos que le negaron y que le tuvieron a él y huyeron, dice que todos huyeron y lo dejaron solo, ahora estaban dispuestos a todo por Jesús, pero ahora ya no le tenían físicamente hablando. Veamos cómo el Señor va trabajando en el corazón de las personas. En la actualidad físicamente no tenemos a Jesús aquí, físicamente hablando, pero ¿cuántos y cuántos estamos dispuestos a dar todo por Jesús? O tal vez hoy no voy porque está lloviznando y tengo frío, y mejor no doy nada por Jesús. Es algo complicado y difícil. Mateo está reafirmando aquí lo que describió en los versículos 62 y 66 del capítulo 27 y en los versículos 3 y 4 del capítulo 28. Lo único que está haciendo es reafirmar, con la intención de mostrar lo totalmente absurdo que es la negación de la resurrección de Cristo. Y esto nos debe de servir como inspiración para dar a conocer el mensaje de salvación. Es decir, la resurrección del Hijo de Dios debe de ser proclamada únicamente por corazones que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por ellos tiene que ser propagado. Los soldados propagaron una mentira, a pesar de que palparon la verdad del Evangelio. Si tú te dices ser cristiano y no propagas el Evangelio, no lo haces, entonces nada más te estás diciendo ser cristiano, pero no lo eres. Y no tiene caso que te digas ser cristiano, porque muchas veces es mal testimonio para Cristo. Esto es algo digno que debemos de analizar en nuestras propias vidas. ¿Cuánto compartimos el Evangelio? ¿Cuánto lo hacemos? Ejemplos muy comunes: me voy a la Ciudad de México en el camión y en lugar de compartir el Evangelio al que va a mi lado, me duermo. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Cristo no iba a permitir que los incrédulos, los soldados, predicaran el Evangelio. No lo iba a hacer. Claro que en su soberanía y en su poder lo podía hacer, pero no lo iba a permitir. Estos soldados de la guardia que vieron el poder de Dios, que lo palparon, tenían todo ahí a la mano para creer, no creyeron. Simplemente no creyeron. Por lo tanto, no son nadie para compartir las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación las debe de compartir el creyente. Nada más el creyente. Como nos podemos dar cuenta, evidencia de la resurrección la suministra el mismo dicho que la niega.
Este dicho que estaba negando la resurrección estaba dando evidencia de la resurrección. Y esto nos lleva a indagar cuándo hacemos las cosas nosotros, qué hemos hecho, y seguramente recordarán su pasado antes de Cristo cuando éramos escépticos. Y alguien venía y nos compartía del Evangelio y le poníamos peros, peros y peros. Y todo lo que nos decían tratábamos de atacarlo con otra cosa y decir que no, y tratar de negarlo y tratar de buscar que lo que me estás diciendo es una mentira. Y por querer negar, preguntábamos y preguntábamos. Nosotros con la intención de encontrar contradicciones, pero el resultado es una firme convicción al ir reafirmando en lugar de negar. Y los resultados los vemos en las iglesias con creyentes totalmente genuinos. Y por ejemplo, hay un ejemplo muy grande, muy palpable, seguramente han escuchado hablar alguna vez de Josh McDowell. Pueden leer su libro titulado Evidencia que exige un veredicto. Este personaje estuvo en contra de Cristo por todos los medios, y con tal de negar a Cristo se dedicó a estudiar, a profundizar tanto la Biblia, libros históricos y etcétera por todos lados, que terminó creyendo. Y hasta hizo un libro ahora. Porque Dios va haciendo la obra en los creyentes. Si la historia de los soldados hubiera sido verídica, lo que ellos estaban mintiendo, sin duda alguna y con poca dificultad los dirigentes judíos pudieron haber hallado el cuerpo robado. Tenían una guardia, ¿no? 600 soldados que ahora les vete a buscar, entrenados para matar y golpear, amenazar a las personas para que dijeran dónde está el cuerpo. No era difícil. Contaban en este caso con ellos y lo podían hacer muy bien, pero no lo hicieron. Roma estaba apoyándoles. Habría sido totalmente imposible que los 11 apóstoles, hombres letrados, en ese momento con dolor, todavía incrédulos de la resurrección de Cristo, hubieran tenido éxito en esconder el cuerpo. ¿Cómo lo iban a hacer? No lo iban a hacer. Iba a ser muy, muy difícil. La manera más sencilla de haber refutado la resurrección era localizar el cuerpo y exhibirlo. Pero no lo tenían. ¿De dónde lo iban a tomar? Y que el mundo lo viera, ¿no? Así como la crucifixión querían que todos lo vieran, igual el cuerpo. Pero no fue así. No hay evidencia de que el Sanedrín, los líderes religiosos, ni siquiera intentaran encontrar el cuerpo que afirmaban que se lo habían robado los discípulos. Ellos no intentaron eso, porque sabían que era una mentira. Al no hacer tal búsqueda, es una evidencia fuerte de que ellos mismos estaban completamente seguros de que Jesús había resucitado. Y es como vemos que una mentira puede testificar y ayudar para dar evidencia de la resurrección de Cristo. Todo lo que ustedes podemos buscar, hay muchas incongruencias. ¿Cómo se lo robaron? Gracias. ¿Cómo es que pudieron remover una piedra tan grande para poder sacar el cuerpo? Y que realmente los guardias no se dieran cuenta. No se dormían los guardias, siempre estaban atentos. El tiempo que se iban a tardar en remover una piedra, el ruido que tenían que hacer, yo creo que tenían que llevar herramientas para quitarla, ¿no? Entonces iba a ser muy difícil arriesgarse 11 hombres apóstoles contra 600, ¿no? Iba a ser muy difícil. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué hizo Mateo en su evangelio una observación tan negativa sobre un suceso culminante en la obra de Cristo casi al final de su evangelio? ¿Por qué lo hizo? Si se dan cuenta, creo que este pasaje es más largo que las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión, en los versículos que siguen del 16 al 20. Tal parece que este pasaje es más largo que ese, que nos profundiza más todavía. ¿Por qué tanta importancia a una mentira? ¿Qué podemos rescatar de este pasaje? Lo que podemos rescatar es que la verdad de la resurrección de Cristo es tan absoluta que incluso una mentira contra ella ayuda a probarla.
y la va a reforzar. Ya sea por amigos que dan buen testimonio de Jesús y que lo predican, o por enemigos que lo niegan y buscan la manera de esconder dicha verdad, la conclusión es la misma. La conclusión es inevitable. Cristo ha resucitado. Esa es la conclusión. Si eres creyente, usa todos los medios para predicar el Evangelio. Hazlo en todo tiempo, en todo momento. Hazlo con amor, hazlo con denuedo, con entrega, con firmeza. No tienes por qué titubear, con una convicción clara. Incluso usa las mentiras que te diga la gente para proclamar una verdad. Cada mentira contra Cristo va a tener una verdad, y eso nos queda claro. Hazlo para honrar y glorificar a aquel que te dio la vida eterna. Y si no lo haces, déjame decirte que entonces no eres creyente. Y eso lo sabes tú y Dios. Ahora, si no eres creyente, busca a Dios. Es importante aclarar que el hecho de que me esté reuniendo en una congregación cada 8 días no quiere decir que yo sea salvo. La salvación me la da mi relación con Cristo. Entonces busca a Dios, escucha el Evangelio, mírate en estos soldados. Ellos palparon todo el poder de Dios y no le creyeron. Prefirieron ser sobornados y mentir. No le creyeron. Miraron de cerca el poder de Dios. Digo, no lo miraron, creo que lo sintieron, porque dice que temblaron, les dio miedo y temblaron, que quedaron como muertos. Será algo fuerte lo que ellos palparon. Aún así, no le creyeron. La incredulidad en su máximo potencial. Tienen 2 destinos, la vida eterna o la muerte eterna. ¿De qué lado quieres estar? Tú tomas la decisión. La invitación es a que creas y aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, para que no seas como estos soldados que seguramente están ahora en la condenación eterna, ahí en el lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes, la muerte eterna. Y regresamos otra vez a Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Simplemente por no creer, ellos ya fueron condenados y murieron en su condenación. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchan, la verdad la hemos escuchado. Lo demás está en tus manos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque una vez más nos permites estudiar tu palabra, conocer más de ti, Padre, y lo hermoso de esto es ver cómo las mentiras también son para proclamar el Evangelio, también sirven para darte la honra y la gloria. Padre, te pido que como creyentes nos ayudes y nos des la fortaleza para poder honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, compartir el Evangelio, y si no somos creyentes también que nos permitas escuchar estas palabras para poder aceptarte como Señor y Salvador, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.